La historia de los Reyes Magos empieza con una mentira que casi todos damos por hecha. No eran reyes, no sabemos cuántos eran, y muy probablemente ni siquiera eran buenos. Y aún así, su aparición en el relato del nacimiento de Jesús desencadena uno de los episodios más peligrosos de toda la infancia de Cristo. Este video no va a hablar de camellos, coronas ni cuentos infantiles. Va a hablar de extranjeros sospechosos, de astrología prohibida, de poder político, de profecías incómodas y de por qué la visita de unos magos pudo haberle costado la vida a un niño recién nacido. Porque lo que casi nunca se explica es que en el siglo I la palabra mago no evocaba sabiduría bondadosa, sino conocimiento peligroso, influencia extranjera y amenaza religiosa. Y que su llegada a Jerusalén no fue una escena entrañable, sino una bomba política en el peor momento posible. A lo largo de este video vamos a desmontar pieza por pieza el mito que se construyó siglos después y a volver al origen del relato. Un texto breve, extraño y lleno de silencios, donde unos desconocidos parecen entender algo que las autoridades religiosas no ven o no quieren ver. Hablaremos de Herodes y su paranoia real, de una estrella que quizá nunca fue astronómica, de regalos que no eran inocentes, de nombres que no existieron y de cómo una historia profundamente subversiva terminó convertida en tradición infantil. No para destruir la tradición, sino para entenderla. Porque cuando uno rasca un poco descubre que el relato de los Reyes Magos no es un cuento de Navidad, sino una historia incómoda sobre poder, fe y propaganda que todavía hoy sigue diciendo más de lo que parece. Y todo empieza con una pregunta muy simple. ¿Por qué los primeros en reconocer al Mesías no fueron los suyos, sino unos extranjeros peligrosos? La primera gran sorpresa sobre los Reyes Magos es esta. El Evangelio no dice que fueran reyes. No dice que fueran tres y no dice absolutamente nada de sus nombres. Todo eso vino después. Y sin embargo casi nadie se detiene a preguntarse por qué hemos aceptado como historia original una versión que el propio texto bíblico nunca contó. Si uno va directamente a la fuente, al Evangelio de Mateo, se encuentra con un relato brevísimo, casi incómodo por lo poco que explica. No hay descripciones físicas, no hay biografías, no hay detalles sentimentales, solo aparece una palabra clave, magos. Y esa palabra, en el siglo I, estaba cargada de connotaciones muy poco tranquilizadoras. El texto no dice cuántos eran porque probablemente eso no era lo importante. Tampoco los llama reyes porque no lo eran. El concepto de rey se añadió siglos más tarde para encajar el relato con ciertas profecías del Antiguo Testamento y sobre todo para dignificar a unos personajes que en su origen resultaban demasiado inquietantes para una narración piadosa. Aquí conviene entender algo fundamental. El relato de los Reyes Magos no nace como un cuento, sino como una afirmación teológica con consecuencias políticas. No se presenta a estos magos como curiosos viajeros, sino como personas que saben algo, que interpretan señales y que llegan a Jerusalén preguntando directamente por un rey de los judíos recién nacido. Eso, en aquel contexto, era una provocación. La tradición posterior necesitó suavizar ese impacto. Con el tiempo, los magos se convirtieron en reyes, luego en tres, luego en figuras exóticas, luego en personajes casi entrañables. Pero esa transformación no responde al texto original, sino a una necesidad cultural, hacer digerible una historia que tal como está escrita resulta incómoda y peligrosa. Otro detalle revelador es que Mateo no se molesta en justificar quiénes son, ni de dónde vienen con precisión. Da por hecho que el lector entiende el significado del término magos. Y ese significado no tenía nada de inocente. Eran extranjeros, practicantes de saberes prohibidos para el judaísmo, intérpretes de signos celestes y representantes de un conocimiento que venía de fuera del sistema religioso oficial. Lo realmente llamativo es que el texto no los critica. Al contrario, los presenta como los únicos capaces de reconocer algo que las autoridades religiosas locales no ven. Y esto no es un detalle menor. El relato coloca desde el principio a los de fuera en una posición de lucidez y a los de dentro en una posición de ceguera o resistencia.
Por eso nadie suele contar esta parte con claridad, porque aceptar el relato tal como está escrito obliga a asumir algo muy incómodo, que el reconocimiento inicial de Jesús no viene del poder religioso establecido, sino de personajes marginales, sospechosos y extranjeros. Esta es la base sobre la que se construye todo lo demás. Si no se entiende esto, el resto del relato pierde su filo. Los Reyes Magos no son una anécdota decorativa del nacimiento de Jesús, son una declaración radical. La verdad no siempre nace dentro del sistema, y cuando lo hace fuera, suele ser percibida como amenaza. Y a partir de aquí, la historia se vuelve todavía más inquietante. Porque si estos magos no eran reyes bondadosos, sino figuras potencialmente peligrosas, entonces su llegada a Jerusalén no fue una escena entrañable, fue el inicio de un conflicto real. Y ese conflicto tiene un nombre propio: Herodes. Si hoy alguien piensa en la palabra mago, imagina a un sabio simpático, casi inofensivo, con barba larga y mirada bondadosa. Pero en el siglo I, la palabra mago significaba exactamente lo contrario. Era un término cargado de sospecha, temor y rechazo religioso. Y este es uno de los datos más incómodos que casi nunca se explican. Para un judío de la época, un mago no era un santo ni un buscador espiritual. Era un extranjero que practicaba astrología, interpretación de signos celestes y saberes considerados peligrosos o directamente prohibidos. La ley judía condenaba explícitamente este tipo de prácticas, porque implicaban una forma de conocimiento que escapaba al control del sistema religioso oficial. Esto cambia por completo la lectura del relato. Mateo no introduce a unos peregrinos piadosos, sino a especialistas en señales, personas acostumbradas a leer el cielo, a interpretar movimientos astrales y a sacar conclusiones que podían tener consecuencias políticas muy reales. En el mundo antiguo, la astrología no era un entretenimiento, era una herramienta de poder. Los magos solían estar vinculados a cortes orientales, a reyes, a decisiones de Estado. Sus interpretaciones podían justificar guerras, coronaciones o caídas de gobernantes. Por eso, cuando unos magos llegan a Jerusalén preguntando por un rey de los judíos recién nacido, no están haciendo una visita simbólica, están lanzando una advertencia. Aquí está el punto clave que suele pasarse por alto. No era peligroso que adoraran a un niño, era peligroso que supieran que ese niño existía. Su conocimiento implicaba que algo se estaba moviendo fuera del control de las autoridades locales. Y eso, en un contexto político tan tenso como el de Judea bajo Herodes, era dinamita. El texto no intenta justificar a los magos ni limpiar su imagen, simplemente los presenta como son. Y ese detalle es revelador. El relato asume que el lector entiende la gravedad de su presencia. No necesita explicarla. Entra directamente en el conflicto. Desde una lectura histórica, la figura del mago representa algo profundamente inquietante. El saber que viene de fuera, no controlado por el templo, no validado por los sacerdotes, no sometido a la ley. Un saber que observa, interpreta y concluye sin pedir permiso. Y lo más provocador del relato es que ese saber extranjero es el primero en reconocer algo que el sistema religioso no reconoce, no por ignorancia, sino por resistencia. Porque aceptar a esos magos implicaría aceptar que la verdad puede manifestarse fuera del marco oficial. Por eso, con el paso de los siglos, la tradición necesitó transformar a estos personajes. Convertirlos en reyes fue una forma de neutralizarlos. Hacerlos buenos, dóciles y casi infantiles fue una forma de borrar su carácter subversivo. Pero en el texto original los magos no son decorativos, son una amenaza. Una amenaza no solo para Herodes, sino para todo el equilibrio religioso del momento. Porque su mera existencia en el relato plantea una pregunta incómoda. ¿Y si Dios no se revela solo a quienes creen tener el monopolio de la fe? Este detalle explica por qué la historia de los Reyes Magos nunca fue tan inocente como nos la contaron. Y también explica por qué su llegada a Jerusalén no provoca alegría, sino miedo. Porque donde aparecen los magos aparece el poder. Y donde aparece el poder, alguien siempre corre peligro. Y ese alguien en esta historia es un niño. La visita de los magos no fue un gesto simbólico ni una escena piadosa. Fue el detonante de una amenaza real de muerte. Y este es uno de los aspectos más duros del relato, que casi nunca se dice con claridad. La llegada de estos extranjeros a Jerusalén
No trajo regalos ni celebración, trajo miedo, sospecha y una reacción política inmediata. Cuando los magos preguntan abiertamente por el rey de los judíos que ha nacido, no lo hacen en un vacío religioso, sino en una ciudad gobernada por un hombre obsesionado con el poder. Herodes no interpreta esa pregunta como una curiosidad teológica, sino como lo que era, una amenaza directa a su trono. En ese contexto, hablar de un nuevo rey no era una metáfora espiritual, era una provocación. El relato deja claro que Herodes se turbó y con él toda Jerusalén. Esa frase es clave. No dice que se emocionó, ni que se interesó, ni que dudó, dice que se turbó. Y cuando un gobernante como Herodes se turbaba, las consecuencias solían ser sangrientas. La historia lo confirma una y otra vez. Aquí es donde la narración de los Reyes Magos deja de ser un relato bonito y se convierte en una historia de supervivencia. La visita de los magos pone en marcha una cadena de acontecimientos que obliga a José y María a huir. El niño Jesús no está en peligro por ser un símbolo religioso, sino por ser percibido como un rival político potencial. Este detalle es fundamental. Jesús es peligroso antes de hablar, antes de predicar, antes de hacer milagros. Su mera existencia, anunciada por extranjeros expertos en señales, basta para activar el mecanismo del poder. No importa si el niño representa realmente una amenaza, basta con que alguien con influencia crea que podría serlo. El relato no suaviza esta tensión. No oculta que la visita de los magos desencadena la matanza de los inocentes. Un episodio que muchos prefieren separar de la historia de los Reyes Magos para no ensuciar la imagen navideña, pero que está directamente conectado con ella. Sin magos no hay alarma. Sin alarma no hay persecución. Desde una lectura histórica, esto encaja perfectamente con el carácter de Herodes. Fue un gobernante paranoico capaz de ejecutar a miembros de su propia familia por miedo a perder el poder. En ese contexto, la noticia de un rey nacido confirmada por astrólogos extranjeros era una señal intolerable. Lo inquietante del relato es que los magos no parecen ser conscientes del peligro que generan, o quizás sí lo son, pero siguen adelante, porque su lógica no es política, sino interpretativa. Ellos leen una señal y actúan en consecuencia sin medir las consecuencias humanas que eso puede provocar, y aquí aparece una ironía brutal. Los primeros en reconocer a Jesús no lo hacen desde la fe, sino desde el conocimiento de señales. Pero ese reconocimiento pone al niño en peligro inmediato. El saber, en este caso, no salva, expone. Este punto es clave para entender por qué el relato de los Reyes Magos es tan incómodo cuando se lee con atención. No es una historia de celebración, sino una historia donde el poder reacciona con violencia ante cualquier amenaza, real o imaginada. La tradición posterior prefirió quedarse con los regalos y olvidar la sangre, pero el texto original no permite esa separación. La visita de los magos y la huida a Egipto forman parte del mismo movimiento narrativo. La irrupción de algo nuevo provoca una respuesta brutal del poder establecido. Y esto nos lleva directamente al siguiente personaje central del relato, un personaje real, histórico, documentado, que encarna como pocos la lógica del miedo y la violencia cuando el poder se siente amenazado. Herodes no es un villano de cuento. Es el rostro histórico del peligro que se activa cuando alguien pregunta en el lugar equivocado por el rey equivocado. La famosa estrella de los Reyes Magos no es un detalle poético del relato, es el elemento más problemático de toda la historia. Tan problemático que si se toma al pie de la letra, no encaja ni con la astronomía, ni con la teología judía, ni con la forma en que funcionaban las señales en el mundo antiguo. Lo primero que hay que decir con claridad es esto. El texto no describe una estrella como la imaginamos hoy. No habla de un astro brillante desplazándose lentamente hasta detenerse sobre una casa. Esa imagen es una construcción posterior, fruto de siglos de arte, catequesis y necesidad de hacer visible lo invisible. En el siglo I, una estrella no era necesariamente un cuerpo astronómico nuevo. Era ante todo un lenguaje simbólico utilizado por astrólogos para referirse a conjunciones, movimientos planetarios o fenómenos interpretados como anuncios de acontecimientos importantes, especialmente nacimientos de
de Reyes, y aquí aparece el primer choque frontal con la tradición judía. El judaísmo rechazaba explícitamente la astrología. Interpretar el cielo como fuente de revelación estaba prohibido. Sin embargo, el relato de Mateo introduce una señal celeste, interpretada precisamente por astrólogos extranjeros. Es decir, Dios utiliza un lenguaje que su propio pueblo rechaza, pero que los magos entienden perfectamente. Este detalle es profundamente subversivo. La estrella no guía a los sacerdotes, ni a los escribas, ni a los expertos en la ley. Guía a quienes saben leer signos celestes. Y eso convierte a la estrella en algo incómodo, casi escandaloso, desde un punto de vista religioso. Desde una lectura histórica, la estrella no puede entenderse como un objeto físico que se mueve a voluntad. Ningún fenómeno astronómico conocido se comporta así, pero sí encaja perfectamente como una señal interpretada, una lectura simbólica de un acontecimiento celeste que para los magos indicaba el nacimiento de un rey. El problema es que esta interpretación no debía existir dentro del marco judío, no debía ser válida, y sin embargo el relato la legitima. No dice que los magos se equivocaran, no los corrige. Al contrario, los presenta como los únicos capaces de iniciar el camino correcto. Aquí se revela una idea inquietante que atraviesa todo el relato. La verdad no siempre se manifiesta a través de los canales oficiales. A veces aparece en lenguajes considerados ilegítimos, incluso peligrosos, y eso incomoda profundamente a cualquier sistema religioso cerrado. La estrella, además, cumple una función narrativa muy concreta. No lleva a los magos directamente a Belén, los lleva primero a Jerusalén, es decir, los conduce al lugar del poder, al palacio, al centro político, y ahí falla. La señal no basta, hace falta algo más. Este detalle suele pasar desapercibido, pero es crucial. La estrella no resuelve el problema, lo complica. Introduce a los magos en el corazón del peligro frente a Herodes. Y solo después, cuando el poder ya ha reaccionado, el relato lo reorienta. Desde esta perspectiva, la estrella no es una guía segura, sino una señal ambigua que necesita interpretación constante. No ofrece certezas absolutas, obliga a tomar decisiones con riesgo. Y eso la aleja aún más de la imagen infantil de una lucecita mágica en el cielo. La tradición posterior intentó convertir la estrella en un objeto maravilloso, casi inocente, para evitar estas preguntas incómodas. Pero el texto original no permite esa lectura. La estrella es un lenguaje extranjero, una señal peligrosa y un factor de desestabilización política. Y esto nos lleva a una conclusión clave. La estrella no es un milagro tranquilizador, es un problema. Un problema porque revela que el anuncio del nacimiento de Jesús no llega por los caminos esperados, sino por vías marginales, sospechosas y difíciles de aceptar. Y si la estrella ya resulta inquietante por sí sola, lo que viene a continuación lo es todavía más. Porque esa señal no se apoya en profecías judías, sino en tradiciones que vienen de fuera. Herodes no fue un villano de cuento, fue algo mucho más inquietante, un gobernante real, documentado y extremadamente eficaz cuando se trataba de eliminar amenazas. Y entender quién fue de verdad es esencial para comprender por qué la visita de los magos convirtió el nacimiento de Jesús en un asunto de vida o muerte. La tradición popular ha reducido a Herodes a una figura casi caricaturesca, el malo de la historia navideña. Pero el Herodes histórico fue un político astuto, brutal y profundamente paranoico. Gobernó Judea bajo el amparo de Roma, y su poder dependía de un equilibrio frágil: mantener contentos a los romanos mientras controlaba a un pueblo con fuertes expectativas mesiánicas. Ese equilibrio lo volvió obsesivo. Herodes vivía con el miedo constante a perder el trono, y no era un miedo irracional. En Judea circulaban profecías, rumores y esperanzas de un rey ungido que liberaría al pueblo. Para un gobernante impuesto por Roma, cualquier mención a un nuevo rey era una amenaza directa. La historia confirma hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Herodes mandó ejecutar a miembros de su propia familia, a su esposa Mariamna, a varios de sus hijos, a colaboradores cercanos, no por pruebas de traición, sino por sospechas. Para él la duda era suficiente para matar,
Por eso, cuando unos magos extranjeros expertos en interpretar señales llegan a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que ha nacido, Herodes no ve un símbolo religioso, ve un aviso, ve confirmación externa de algo que temía, ve una posible conspiración avalada por saberes que él no controla. Aquí el relato bíblico encaja perfectamente con el contexto histórico. Herodes consulta a los sacerdotes y escribas no por fe, sino por estrategia. Quiere información, quiere localizar la amenaza y utiliza a los magos como instrumentos, fingiendo interés espiritual cuando en realidad prepara una respuesta violenta. Este detalle desmonta otra lectura ingenua del relato. Herodes no es engañado por los magos por casualidad. Es engañado porque subestima algo que no entiende. Que estos extranjeros no juegan a la política sino a la interpretación de señales. Y aún así su reacción posterior es coherente con todo lo que sabemos de él. La famosa matanza de los inocentes no es una exageración literaria incompatible con la historia. Es perfectamente verosímil dentro del carácter de Herodes. No hay registros externos directos de ese episodio concreto, pero sí hay abundantes testimonios de masacres similares ordenadas por él. Para Herodes, eliminar un riesgo potencial era una medida de gobierno. Lo inquietante del relato no es que Herodes actúe como un tirano, sino que actúe como lo haría cualquier poder absoluto cuando se siente amenazado. No necesita pruebas, le basta una posibilidad, y esa posibilidad se la han traído unos magos desde Oriente. Aquí se revela una verdad incómoda. El conflicto central del relato de los Reyes Magos no es espiritual, es político. La fe entra en juego solo porque afecta al poder. El niño Jesús no es perseguido por lo que dice, sino por lo que podría llegar a ser. Y este punto cambia por completo la lectura del episodio. El nacimiento de Jesús no ocurre en un vacío místico, sino en un escenario dominado por el miedo, la vigilancia y la violencia preventiva. La Navidad, vista desde aquí, no es una escena de paz, sino una historia atravesada por el terror del poder ante lo imprevisible. Herodes encarna ese miedo. No es un monstruo mitológico, sino el rostro real del poder cuando se enfrenta a algo que no puede controlar ni entender. Y por eso, en esta historia, los regalos, la estrella y la adoración quedan en segundo plano frente a una pregunta brutal. ¿Qué ocurre cuando el poder se siente amenazado por un niño? La respuesta histórica es clara, y el relato de los Reyes Magos no intenta suavizarla. La famosa estrella de los Reyes Magos no es un detalle poético del relato, es el elemento más problemático de toda la historia. Tan problemático que si se toma al pie de la letra, no encaja ni con la astronomía, ni con la teología judía, ni con la forma en que funcionaban las señales en el mundo antiguo. Lo primero que hay que decir con claridad es esto. El texto no describe una estrella como la imaginamos hoy. No habla de un astro brillante desplazándose lentamente hasta detenerse sobre una casa. Esa imagen es una construcción posterior, fruto de siglos de arte, catequesis y necesidad de hacer visible lo invisible. En el siglo I, una estrella no era necesariamente un cuerpo astronómico nuevo. Era ante todo un lenguaje simbólico utilizado por astrólogos para referirse a conjunciones, movimientos planetarios o fenómenos interpretados como anuncios de acontecimientos importantes, especialmente nacimientos de reyes. Y aquí aparece el primer choque frontal con la tradición judía. El judaísmo rechazaba explícitamente la astrología. Interpretar el cielo como fuente de revelación estaba prohibido. Sin embargo, el relato de Mateo introduce una señal celeste, interpretada precisamente por astrólogos extranjeros. Es decir, Dios utiliza un lenguaje que su propio pueblo rechaza, pero que los magos entienden perfectamente. Este detalle es profundamente subversivo. La estrella no guía a los sacerdotes, ni a los escribas, ni a los expertos en la ley. Guía a quienes saben leer signos celestes. Y eso convierte a la estrella en algo incómodo, casi escandaloso, desde un punto de vista religioso. Desde una lectura histórica, la estrella no puede entenderse como un objeto físico que se mueve a voluntad. Ningún fenómeno astronómico conocido se comporta así.
pero sí encaja perfectamente como una señal interpretada, una lectura simbólica de un acontecimiento celeste que para los magos indicaba el nacimiento de un rey. El problema es que esta interpretación no debía existir dentro del marco judío, no debía ser válida, y sin embargo el relato la legitima. No dice que los magos se equivocaran, no los corrige, al contrario, los presenta como los únicos capaces de iniciar el camino correcto. Aquí se revela una idea inquietante que atraviesa todo el relato. La verdad no siempre se manifiesta a través de los canales oficiales. A veces aparece en lenguajes considerados ilegítimos, incluso peligrosos, y eso incomoda profundamente a cualquier sistema religioso cerrado. La estrella, además, cumple una función narrativa muy concreta. No lleva a los magos directamente a Belén, los lleva primero a Jerusalén. Es decir, los conduce al lugar del poder, al palacio, al centro político, y ahí falla. La señal no basta, hace falta algo más. Este detalle suele pasar desapercibido, pero es crucial. La estrella no resuelve el problema, lo complica. Introduce a los magos en el corazón del peligro frente a Herodes. Y solo después, cuando el poder ya ha reaccionado, el relato lo reorienta. Desde esta perspectiva, la estrella no es una guía segura, sino una señal ambigua que necesita interpretación constante. No ofrece certezas absolutas, obliga a tomar decisiones con riesgo. Y eso la aleja aún más de la imagen infantil de una lucecita mágica en el cielo. La tradición posterior intentó convertir la estrella en un objeto maravilloso, casi inocente, para evitar estas preguntas incómodas. Pero el texto original no permite esa lectura. La estrella es un lenguaje extranjero, una señal peligrosa y un factor de desestabilización política. Y esto nos lleva a una conclusión clave. La estrella no es un milagro tranquilizador, es un problema. Un problema porque revela que el anuncio del nacimiento de Jesús no llega por los caminos esperados, sino por vías marginales, sospechosas y difíciles de aceptar. Y si la estrella ya resulta inquietante por sí sola, lo que viene a continuación lo es todavía más. Porque esa señal no se apoya en profecías judías, sino en tradiciones que vienen de fuera. La parte más incómoda del relato de los Reyes Magos no es que siguieran una estrella, sino que parecían esperar algo que el judaísmo oficial no estaba esperando de esa manera. Y esta es una de las claves históricas que casi nunca se explican. Las profecías que mueven a los magos no nacen dentro del mundo judío. En Oriente existían desde hacía siglos tradiciones proféticas astrales y mesiánicas propias. Babilonios, persas y otros pueblos habían desarrollado sistemas complejos de interpretación del tiempo, de los ciclos celestes y de los grandes cambios históricos. Para ellos, el nacimiento de un rey no era solo un asunto político local, sino un acontecimiento cósmico que debía reflejarse en el cielo. Cuando el relato presenta a los magos viendo algo y poniéndose en marcha, está utilizando ese lenguaje oriental, no el lenguaje profético judío. Los magos no citan a Isaías, ni a Miqueas, ni a ningún profeta de Israel. Se mueven porque han interpretado una señal dentro de su propio sistema de conocimiento. Y esto resulta profundamente perturbador desde una lectura histórica, porque implica que el anuncio del nacimiento de Jesús no es exclusivo del pueblo judío. Sugiere que fuera de Israel también existían expectativas, lecturas y esperas que apuntaban hacia un acontecimiento similar. Este detalle rompe una idea muy cómoda, la de que toda espera mesiánica estaba concentrada en Judea. El relato sugiere justo lo contrario, que el mundo antiguo estaba cargado de tensiones, profecías y presentimientos de cambio, y que algunos pueblos estaban mirando al cielo esperando señales. Aquí conviene ser muy claro. El texto no dice que esas profecías fueran verdaderas ni que Dios se revelara oficialmente a través de ellas, pero tampoco las desacredita. Simplemente las utiliza. Y al hacerlo legitima indirectamente un conocimiento que el judaísmo consideraba ajeno y peligroso. Desde una perspectiva histórica esto tiene sentido. Judea no era un mundo aislado, estaba atravesada por influencias persas, griegas y romanas. Las ideas circulaban, las expectativas también, y los magos representan ese cruce de culturas, saberes y esperas que el sistema religioso prefería ignorar. El relato utiliza esta tensión
de forma magistral. Los magos llegan con una certeza nacida fuera del sistema y el sistema se ve obligado a reaccionar. No porque crea en ellos, sino porque no puede permitirse ignorarlos. El poder siempre teme aquello que no controla. Lo más inquietante es que, según el relato, esas profecías extranjeras aciertan en algo esencial: el momento. Mientras las autoridades religiosas conocen los textos pero no se mueven, los magos actúan. El saber teórico queda paralizado. El saber interpretativo se pone en marcha. Este contraste no es casual. Mateo está construyendo una crítica muy fina al sistema religioso de su tiempo. No ataca a la ley ni a los profetas, sino la incapacidad de reconocer algo nuevo cuando llega por caminos inesperados. Por eso, siglos después, este aspecto del relato fue cuidadosamente silenciado o diluido. Reconocer que el anuncio del Mesías pudo venir de tradiciones no judías era teológicamente peligroso. Cuestionaba la exclusividad del acceso a la verdad. Pero el texto original está ahí, incómodo e imposible de borrar. Los magos no llegan por una profecía judía, sino por una señal leída desde fuera. Y aún así, son los primeros en moverse. Este punto cambia radicalmente la lectura del episodio. Ya no estamos ante una historia de confirmación interna, sino ante una interpelación externa. La verdad no llega solo desde dentro del sistema, sino que llama a la puerta desde fuera. Y esto nos lleva a un error fundamental que cometen los magos, y que revela todavía más la lógica del relato. Cuando llegan, buscan al Mesías donde creen que debe estar. Y ahí es donde la historia da un giro decisivo. El gran error de los magos no fue seguir una estrella, fue buscar a Dios donde siempre se ha buscado el poder. Y este detalle, que el relato menciona casi de pasada, es en realidad una de las críticas más demoledoras de toda la historia. Cuando los magos llegan a Judea, no van directamente a Belén, van a Jerusalén, van al palacio, van al centro político y religioso. Hacen lo que cualquier persona razonable habría hecho en su lugar. Si ha nacido un rey, debe estar donde están los reyes, y ahí es donde la lógica humana falla por completo. Este paso del relato es clave porque muestra que incluso quienes interpretan correctamente las señales pueden equivocarse en su aplicación. Los magos han leído algo real, pero lo traducen con categorías de poder. Buscan al Mesías en el lugar donde se concentran la autoridad, la riqueza y el control. Desde una lectura histórica, esto es perfectamente comprensible. En el mundo antiguo, la religión y el poder eran inseparables. Los grandes templos estaban ligados a palacios y los reyes se legitimaban religiosamente. Nadie esperaba que algo decisivo surgiera desde los márgenes. Pero el relato utiliza este error para lanzar un mensaje incómodo. Cuando se busca lo divino en el lugar equivocado, no solo no se encuentra, sino que se genera peligro. La visita al palacio no acerca a los magos al niño, lo pone en riesgo. Al acudir a Herodes, los magos activan el mecanismo del poder, no porque tengan malas intenciones, sino porque ignoran cómo funciona la lógica del miedo. El poder no interpreta señales, interpreta amenazas, y cuando oye hablar de un nuevo rey, reacciona con violencia. Este error convierte a los magos en piezas involuntarias de un sistema que no comprenden del todo. No son cómplices conscientes, pero sí desencadenantes. Buscan información y sin quererlo, entregan al poder la noticia que éste necesitaba para actuar. Aquí el relato introduce una ironía muy fina. Los que vienen buscando verdad acaban informando al tirano, no porque sean traidores, sino porque han confundido el lugar donde se manifiesta lo esencial. Este punto es profundamente freudiano. La historia sugiere que el error no es de mala fe, sino de mentalidad. Creer que lo importante siempre está en el centro, en la institución, en el poder visible. Y esa creencia una y otra vez conduce al desastre. El texto no condena a los magos por este error. Los muestra aprendiendo, porque después de pasar por Jerusalén, el relato cambia de tono. Ya no confían solo en su lógica, algo se reajusta. Y eso prepara el terreno para el momento más decisivo de la historia. Pero antes de llegar ahí, el relato deja claro un mensaje incómodo. El poder no es un canal neutro de verdad. Cuando se le consulta, no responde con sabiduría, sino con estrategia. No protege lo nuevo, lo elimina.
Este episodio explica por qué tantas tradiciones religiosas han terminado atrapadas en estructuras de poder que contradicen su mensaje original, porque, como los magos, buscaron lo sagrado donde no estaba. El error de los magos no invalida su búsqueda, pero sí la pone en crisis, les obliga a replantear el camino, y ese replanteamiento es quizá el momento más importante de todo el relato, porque a partir de ahí la historia deja de avanzar según la lógica del poder y empieza a avanzar según otra lógica completamente distinta. Y esa lógica se manifiesta en un gesto aparentemente simple, pero cargado de significado: el cambio de camino. El momento más importante del relato de los Reyes Magos no es la estrella, ni los regalos, ni siquiera el encuentro con el niño. Es el momento en que deciden no volver por donde habían venido. Y este detalle, que suele contarse como algo secundario, es en realidad el corazón de toda la historia. Hasta ese instante, los magos han actuado según la lógica habitual: interpretar señales, buscar en los centros de poder, pedir información a la autoridad. Todo ha seguido un esquema comprensible, incluso razonable. Pero el relato introduce una ruptura inesperada. Después de encontrar al niño, los magos cambian de camino. No regresan a Herodes, no informan al poder, se salen del circuito. Desde una lectura histórica, este gesto es enormemente significativo. No es una simple precaución personal, es una decisión consciente de romper con la estructura política que controla el territorio. En un mundo donde los desplazamientos estaban vigilados y las rutas tenían significado, cambiar de camino no era un detalle logístico, era una toma de postura. El texto no dice que los magos se arrepintieran de haber ido a Jerusalén, pero sí deja claro que han aprendido algo fundamental: el poder no es un mediador fiable de lo sagrado. A partir de ese momento su comportamiento cambia. Ya no buscan confirmaciones externas, ya no consultan a la autoridad, actúan en silencio. Aquí aparece uno de los mensajes más incómodos del relato. Reconocer lo verdadero implica muchas veces desobedecer al poder, no enfrentarlo abiertamente, no atacarlo, sino simplemente no servirle, no volver por el camino que él controla. El cambio de ruta no se presenta como un acto heroico ni como una rebelión explícita. Es discreto, casi invisible, y precisamente por eso es tan poderoso. No genera conflicto directo, pero evita que el poder complete su plan. El niño sobrevive porque alguien decide no colaborar. Este punto suele perderse en la versión infantil del relato, pero desde una lectura histórica y crítica es esencial. El texto está diciendo algo muy concreto. El peligro no siempre se enfrenta con violencia, a veces se esquiva, y esquivar al poder puede ser más efectivo que desafiarlo frontalmente. Además, el cambio de camino marca una transformación interior de los magos. Llegan como intérpretes de señales y se van como personas que han comprendido algo más profundo. Ya no confían solo en lo que saben leer en el cielo, sino en una intuición nacida de la experiencia directa. Este detalle refuerza una idea central del relato: la verdad no se completa en la señal, sino en el encuentro. La estrella inicia el viaje, pero no lo concluye. El conocimiento abre la puerta, pero no indica cómo salir. Eso se aprende sobre la marcha. Desde esta perspectiva, el cambio de camino es el verdadero milagro del relato. No ocurre en el cielo, ocurre en la decisión humana. Nadie obliga a los magos a actuar así. No hay imposición divina explícita. Hay conciencia, discernimiento y responsabilidad. Este gesto también desmonta una idea muy cómoda: que reconocer algo verdadero es suficiente. El relato muestra que reconocer sin actuar no sirve de nada. Los magos podrían haber adorado al niño y aún así haber regresado a Herodes. Eso habría convertido su gesto religioso en complicidad política, pero no lo hacen. Y ese silencio posterior es el que protege la vida del niño, no la estrella, no los regalos, no las palabras. El cambio de camino cierra la participación de los magos en la historia, pero deja una huella profunda en el relato. Marca el punto en el que la lógica del poder deja de dominar la narración y da paso a otra lógica, más discreta, más peligrosa para el sistema. Y es precisamente esa lógica la que se expresará a continuación en un gesto cargado de simbolismo y malentendidos.
los regalos. Porque esos regalos, lejos de ser detalles tiernos, contienen un mensaje mucho más duro de lo que suele contarse. Los regalos de los Reyes Magos no fueron un gesto bonito ni un detalle simbólico inocente. Fueron un mensaje durísimo, cargado de significado político, religioso y humano. Y entender esto cambia por completo la escena del pesebre que tantas veces se ha dulcificado. La tradición popular presenta el oro, el incienso y la mirra como ofrendas solemnes, casi decorativas. Pero en el mundo antiguo ningún regalo era neutro. Todo regalo decía algo sobre quién lo recibía. Y estos tres, juntos, dicen algo extremadamente inquietante sobre el destino del niño. El oro no era simplemente riqueza, era un símbolo claro de realeza y poder. Ofrecer oro era reconocer autoridad, legitimidad, soberanía. En un contexto político como el de Judea, bajo Herodes, ese gesto no tenía nada de espiritual. Era una declaración peligrosa. Reconocer a alguien como rey, aunque fuera simbólicamente, podía costar la vida. El incienso, por su parte, estaba reservado al culto. Se utilizaba en rituales sagrados, en templos, en ofrendas a la divinidad. No era un perfume cotidiano. Ofrecer incienso implicaba atribuir una dimensión religiosa casi divina a quien lo recibía, y eso en el judaísmo era un terreno extremadamente delicado. Pero el regalo más perturbador de todos es la mirra. La mirra no se asociaba al nacimiento, sino a la muerte. Se utilizaba para embalsamar cuerpos, para preparar cadáveres. Introducir la mirra en una escena de nacimiento es, desde una lectura histórica, un gesto brutal. Es una anticipación de sufrimiento, violencia y final trágico. Aquí conviene detenerse un momento. Los magos no regalan juguetes, ni alimentos, ni objetos útiles para un recién nacido. Regalan símbolos de destino, y ese destino, según los propios regalos, incluye poder, culto y muerte. Esto no encaja en absoluto con una lectura infantil del relato. Encaja en cambio con un mundo donde los nacimientos de reyes solían ir acompañados de violencia, conspiraciones y sangre. Los regalos parecen decir: sabemos quién eres, sabemos lo que representas y sabemos lo que eso te va a costar. Desde una perspectiva histórica, es muy poco probable que unos astrólogos orientales llevaran exactamente esos tres objetos por casualidad. El relato los elige porque condensan el mensaje completo de la historia. Realeza sin trono, divinidad sin templo y muerte sin delito. La tradición posterior intentó suavizar este golpe. Transformó los regalos en símbolos piadosos, desligados de su contexto real, pero el texto, leído con atención, no permite esa anestesia. Hay una crudeza deliberada en la elección de los objetos. Además, estos regalos refuerzan una idea ya presente en el relato. Los magos entienden algo que otros no quieren aceptar. No idealizan al niño, no lo convierten en una figura triunfal. Reconocen desde el principio que su camino no será glorioso sino conflictivo. Este detalle vuelve a colocar a los magos en una posición incómoda. No son aduladores ingenuos, son intérpretes lúcidos de la realidad. Y lo que interpretan no es un futuro de éxito, sino un futuro de confrontación. Aquí el relato se vuelve profundamente adulto. No ofrece consuelo fácil, no promete finales felices inmediatos. Introduce desde el nacimiento la sombra de la muerte, y lo hace de forma silenciosa, sin discursos, solo con objetos. Este es otro motivo por el que la historia de los Reyes Magos fue transformada con el tiempo. Un relato que asocia nacimiento y muerte resulta difícil de transmitir sin edulcorarlo. Pero el texto original no teme esa tensión. La asume como parte del mensaje. Los regalos, lejos de cerrar la historia con una escena tierna, la abren hacia el conflicto futuro. Son una advertencia silenciosa, un reconocimiento lúcido de lo que significa encarnar algo nuevo en un mundo dominado por el poder. Y con esto el relato avanza hacia otro terreno igualmente incómodo: la pregunta por el número de los magos. Porque si ni siquiera sabemos cuántos eran, ¿por qué estamos tan seguros de que eran tres? La afirmación de que los Reyes Magos eran tres es tan repetida que casi nadie se detiene a comprobar algo elemental.
El Evangelio no dice en ningún momento cuántos eran. El número 3 no aparece en el texto original. Es una construcción posterior que se impuso con el tiempo hasta convertirse en verdad incuestionable. Si uno vuelve al relato de Mateo, se encuentra con un silencio absoluto sobre este punto. Se habla de magos en plural, sin más detalles. No se especifica número, edad, rango ni procedencia exacta. Y este silencio no es casual. Indica que el autor no consideraba el número relevante para el mensaje que quería transmitir. Entonces, ¿de dónde sale el 3? La respuesta es simple y reveladora: de los regalos, oro, incienso y mirra. 3 objetos distintos llevaron, y siglos después se asumió que cada regalo correspondía a una persona, pero esta deducción no es histórica ni textual, es simbólica y tardía. En el mundo antiguo, un grupo podía ofrecer varios regalos sin que cada miembro aportara uno distinto. Pensar lo contrario es proyectar una lógica moderna sobre un texto antiguo. Sin embargo, la necesidad de concretar, ordenar y cerrar el relato llevó a fijar el número. Este proceso es muy habitual en la historia de las tradiciones religiosas. Cuando un relato deja demasiados espacios abiertos, la cultura posterior tiende a rellenarlos. El número 3 resultaba perfecto. Es simbólicamente potente, fácil de recordar y encaja bien con estructuras religiosas posteriores. Además, el 3 permitía una lectura más ordenada y menos inquietante. Un número indefinido de magos extranjeros resultaba demasiado ambiguo, demasiado caótico. 3, en cambio, es manejable. Se puede representar, nombrar, clasificar. Durante los primeros siglos del cristianismo no hubo consenso sobre el número. Algunas tradiciones hablaban de 2 magos, otras de 4, otras incluso de 12. En Oriente, especialmente, existieron relatos con un número mucho mayor. Esto demuestra que el 3 no fue una verdad revelada, sino una convención que terminó imponiéndose. La fijación del número también responde a una necesidad catequética. Enseñar es más fácil cuando la historia está cerrada. 3 reyes, 3 regalos, una escena clara. El problema es que, al cerrar el relato, se pierde parte de su fuerza original, porque un número indefinido de magos refuerza una idea muy potente. La revelación no está controlada, no es predecible, no llega de forma ordenada, viene de fuera de múltiples lugares y no se deja encerrar en cifras cómodas. Al imponer el número 3, la tradición suaviza el carácter inquietante del relato. Lo convierte en algo armonioso, casi estético, pero el texto original no busca armonía, busca impacto. Este detalle nos enseña algo importante sobre cómo se construyen los mitos religiosos. No siempre se falsea la historia de forma consciente. A veces simplemente se completa lo que resulta incómodo dejar incompleto. El problema no es creer que eran 3. El problema es olvidar que no lo sabemos. Y cuando olvidamos eso, dejamos de leer el texto y empezamos a repetir una tradición que ya no cuestionamos. Y este mismo proceso se repite inmediatamente después con otro elemento aún más llamativo: los nombres. Porque si el texto no dice cuántos eran, mucho menos dice cómo se llamaban. Y sin embargo, todos creemos saberlo. Melchor, Gaspar y Baltasar no aparecen en ningún texto bíblico. No están en el Evangelio de Mateo, no están en ningún escrito del siglo I, ni siquiera forman parte de las tradiciones cristianas más antiguas. Y aún así, hoy se repiten como si fueran datos históricos incuestionables. Este es uno de los ejemplos más claros de cómo la tradición rellenó silencios que el texto original dejó abiertos. Mateo no da nombres porque sencillamente no le interesan. Su relato no trata sobre biografías individuales, sino sobre un acontecimiento simbólico. Unos extranjeros reconocen algo que los de dentro no reconocen. Los nombres aparecen mucho más tarde, varios siglos después, cuando la comunidad cristiana siente la necesidad de personalizar la historia. Poner nombre es domesticar. Lo desconocido inquieta, lo nombrado se vuelve manejable. Y el relato de los magos, tal como estaba, era demasiado extraño, demasiado abierto. Las primeras listas de nombres no son ni siquiera las mismas en todas partes.
En Oriente encontramos otros nombres completamente distintos. En algunas tradiciones se habla de Hormis, Yazdegerd u otros nombres persas. Esto demuestra que no estamos ante memoria histórica, sino ante creación cultural. Con el tiempo, en Occidente se imponen Melchor, Gaspar y Baltasar porque encajan bien con una lectura simbólica posterior. Uno anciano, uno adulto, uno joven, uno europeo, uno asiático, uno africano. La historia se convierte así en una representación del mundo entero reconociendo a Jesús. Esta lectura puede ser teológicamente hermosa, pero no es histórica. Es una reinterpretación tardía que responde a necesidades doctrinales y pedagógicas. El problema no es que se haya hecho, sino que se haya olvidado que se hizo. El relato original no necesita nombres porque su fuerza está en lo anónimo. Los magos representan un saber que viene de fuera, no individuos concretos con historia personal. Son figuras de frontera, no protagonistas con identidad definida. Al darles nombres, la tradición cambia el enfoque del relato. Lo que era inquietante se vuelve familiar. Lo que era peligroso se vuelve simpático. Y así, poco a poco, el filo del texto se va limando. Este proceso no es exclusivo de los Reyes Magos. Ha ocurrido con muchos otros relatos religiosos. Cuando una historia resulta demasiado abierta, demasiado ambigua o demasiado incómoda, la tradición tiende a cerrarla con detalles añadidos. Nombrar es una forma de controlar, y controlar es una forma de tranquilizar. Pero en ese proceso se pierde algo esencial, la conciencia de que no sabemos. Aceptar que no sabemos cómo se llamaban los magos es aceptar que el relato no quiere que nos fijemos en ellos, sino en lo que representan. Y eso exige una lectura más madura, menos infantil. El problema no es contar la historia con nombres. El problema es olvidar que esos nombres son una construcción posterior y confundir tradición con historia. Porque cuando se confunden, dejamos de leer el texto y empezamos a repetirlo sin preguntarnos qué nos está diciendo realmente. Y todavía queda otro elemento aún más inquietante que la tradición terminó suavizando: la posibilidad de que estos magos no fueran simples visitantes, sino representantes de algo mucho más profundo. Y eso nos lleva directamente a una de las hipótesis más sorprendentes del relato. Una de las hipótesis más inquietantes y menos conocidas sobre los Reyes Magos es esta. Quizá no eran tan ajenos a Israel como solemos pensar. Tal vez no fueran simples astrólogos orientales sin vínculo alguno con el pueblo judío, sino herederos lejanos de una historia olvidada, la de las tribus perdidas de Israel. Esta idea no surge de la fantasía moderna, sino de antiguas tradiciones, especulaciones rabínicas y textos apócrifos que circularon durante siglos. Según estos relatos, tras las deportaciones asirias y babilónicas, muchas comunidades israelitas se dispersaron por Oriente y se mezclaron con otras culturas sin perder del todo su identidad ni sus expectativas religiosas. En esas regiones Persia, Babilonia, Media, florecieron saberes astrales, escuelas de interpretación y tradiciones proféticas que no eran ajenas al monoteísmo. Algunos investigadores han señalado que ciertos grupos orientales mantenían una espera mesiánica muy similar a la judía, aunque expresada en un lenguaje distinto, más simbólico y astral. Desde esta perspectiva, los magos no serían meros curiosos extranjeros, sino portadores de una memoria religiosa híbrida, no completamente judía, pero tampoco pagana en sentido estricto. Personas que a través de generaciones conservaron fragmentos de antiguas promesas reinterpretadas con los códigos culturales del entorno en el que vivían. Esto explicaría por qué el relato de Mateo los presenta como capaces de reconocer algo que otros no ven. No llegan movidos solo por astrología, sino por una expectativa profunda, algo que llevan tiempo esperando, aunque no sepan nombrarlo con precisión. El judaísmo del siglo I no era un bloque uniforme. Existían múltiples corrientes, influencias y tensiones internas. Pensar que todas las esperas mesiánicas estaban perfectamente centralizadas en Jerusalén es una simplificación posterior. La realidad era mucho más compleja y dispersa. Si los magos procedían de comunidades con raíces israelitas antiguas, su viaje adquiriría otro significado.
No sería solo la visita de extranjeros, sino el retorno simbólico de algo que se había perdido. Un eco lejano de promesas olvidadas que vuelven desde fuera. Esta hipótesis también explica por qué el relato no los presenta como hostiles ni como equivocados. Al contrario, Mateo los trata con respeto, no los corrige, no desacredita su camino. Simplemente muestra cómo su búsqueda los conduce a un punto crítico. Ahora bien, es importante ser honestos. No hay pruebas históricas concluyentes que confirmen esta teoría. Estamos en el terreno de las hipótesis, no de los hechos demostrables. Pero eso no la hace irrelevante. Al contrario, revela cómo el relato fue leído durante siglos por comunidades que intuían algo más profundo en estos personajes. Lo interesante no es tanto si los magos descendían realmente de tribus perdidas, sino por qué surgió esa interpretación. Surgió porque el relato dejaba abiertas demasiadas preguntas, porque esos hombres parecían conocer demasiado, porque su comportamiento no encajaba del todo con el de simples paganos. Esta lectura también refuerza una idea central del Evangelio de Mateo. La historia de Jesús no empieza en un círculo cerrado, sino en un cruce de caminos. La promesa no pertenece en exclusiva a un grupo, sino que reaparece donde menos se espera. Desde un punto de vista histórico crítico, esta hipótesis pone de relieve algo fundamental. El relato de los Reyes Magos no busca definir identidades, sino desestabilizarlas. No importa tanto de dónde vienen, sino que vienen, que se mueven, que buscan, que reconocen. La tradición posterior prefirió olvidarse de estas lecturas incómodas y optar por una versión más limpia. 3 reyes de lugares lejanos, sin conexión previa con Israel, que llegan, adoran y desaparecen. Pero esa versión pierde toda la tensión histórica del texto. Aceptar la posibilidad de un vínculo con las tribus perdidas obliga a replantear la historia como algo más profundo. No un episodio aislado, sino el reencuentro de fragmentos dispersos de una misma espera. Y esto conecta directamente con el mensaje más subversivo del relato. La verdad no siempre está donde se cree que está, ni aparece en los lugares oficialmente autorizados. A veces vuelve desde la periferia, desde lo olvidado, desde lo que parecía perdido. Sea cual sea su origen exacto, los magos representan eso, lo que regresa desde fuera, para señalar algo que el centro no ha sabido reconocer. Y precisamente por eso su historia resulta tan incómoda incluso hoy. El mensaje más incómodo del relato de los Reyes Magos no está en la estrella, ni en los regalos, ni siquiera en Herodes. Está en el hecho de que la revelación ocurre fuera del sistema religioso oficial. Y esta idea tan simple en apariencia es profundamente desestabilizadora cuando se analiza con atención. El Evangelio de Mateo construye deliberadamente un contraste que no es casual. Por un lado están los magos, extranjeros ajenos al templo, formados en saberes que el judaísmo consideraba sospechosos. Por otro lado están los sacerdotes, los escribas, los expertos en la ley, que conocen perfectamente las escrituras, pero no se mueven, no buscan, no reaccionan. Este contraste no es un accidente narrativo. Es una crítica muy clara a la idea de que el acceso a la verdad depende exclusivamente de pertenecer a una estructura religiosa concreta. El relato sugiere algo mucho más inquietante. El conocimiento puede estar perfectamente organizado y aún así ser estéril. Los expertos saben dónde debe nacer el Mesías, citan las profecías correctamente, pero no hacen nada con esa información. Los magos, en cambio, no tienen los textos, pero se ponen en camino. No poseen la doctrina correcta, pero actúan. Y esa diferencia es clave. Aquí el relato introduce una tensión que atraviesa toda la historia religiosa. La diferencia entre saber y buscar. El sistema sabe, los magos buscan, y en esa búsqueda hay riesgo, movimiento y transformación. El saber institucional, en cambio, permanece estático. Desde un punto de vista histórico crítico, esto resulta especialmente provocador porque cuestiona el monopolio de la mediación religiosa. El mensaje implícito es claro. Dios no está obligado a revelarse a través de las instituciones. Puede hacerlo y, según el relato, lo hace por caminos marginales, ambiguos y no controlados. Este planteamiento era explosivo en el siglo I
y sigue siéndolo hoy, porque toda institución religiosa se construye sobre la idea de custodia, custodiar textos, ritos, interpretaciones, límites. Y ese papel es necesario para preservar una identidad, pero el relato sugiere que esa custodia puede convertirse fácilmente en cerrazón. El problema no es la institución en sí, sino su tendencia a confundir mediación con exclusividad, a creer que por custodiar lo sagrado lo controla. Y el episodio de los Reyes Magos desmonta esa idea de forma sutil pero contundente. Lo hace además sin enfrentamientos directos. No hay condenas explícitas, no hay discursos contra el templo. Simplemente se muestra que la revelación ocurre sin pedir permiso. Y eso narrativamente es devastador. El relato no dice que los sacerdotes sean malos ni que los magos sean mejores personas. Dice algo mucho más incómodo. La cercanía a lo sagrado no garantiza lucidez y la distancia no implica ignorancia. Esta idea rompe cualquier esquema religioso basado en jerarquías rígidas. Desde esta perspectiva, los Reyes Magos representan una amenaza simbólica, no porque traigan un mensaje herético, sino porque demuestran que la verdad puede ser reconocida fuera de los canales oficiales. Y eso pone en crisis todo sistema que se define por controlar el acceso a lo divino. La tradición posterior intentó neutralizar esta carga subversiva. Transformó a los magos en reyes piadosos, los integró en el imaginario cristiano, los hizo obedientes, casi decorativos. De ese modo, el mensaje original se suaviza. Ya no son los de fuera reconociendo algo antes que los de dentro, sino figuras ya integradas en el sistema. Pero el texto original no permite olvidar este detalle. La Epifanía no es una celebración de orden, sino una irrupción, una revelación que no sigue las reglas. Un acontecimiento que deja en evidencia al sistema sin necesidad de atacarlo. Este mensaje resulta incómodo porque obliga a replantear una pregunta fundamental. ¿Dónde esperamos que aparezca lo verdadero? ¿En los lugares autorizados, previsibles, seguros? ¿O estamos dispuestos a aceptar que pueda surgir desde lo marginal, lo extraño, incluso lo sospechoso? El relato no ofrece una respuesta cerrada, pero sí deja claro algo. Cuando lo verdadero aparece fuera del sistema, el sistema tiende a reaccionar con miedo, no con apertura. Y ese miedo es el que una y otra vez genera violencia, exclusión y persecución. Los Reyes Magos no vienen a confirmar el sistema, vienen a desbordarlo. No lo destruyen, pero lo ponen en evidencia. Y ese gesto, aunque silencioso, es profundamente revolucionario. Este es el verdadero mensaje incómodo del relato. Y quizá por eso ha sido tan cuidadosamente suavizado con el paso de los siglos. Porque aceptar que Dios se revela fuera del sistema es aceptar que ningún sistema tiene la última palabra. Y esa idea, para cualquier institución, siempre resulta peligrosa. La Epifanía no fue en su origen una fiesta luminosa ni una escena amable. Fue una ruptura total con la forma tradicional de entender la revelación. Y esta es quizá una de las claves más olvidadas del relato de los Reyes Magos. Porque cuando se lee con atención, lo que ocurre no es una celebración, sino una fractura. La palabra epifanía significa manifestación, aparición, pero no cualquier aparición, sino una que irrumpe, que sorprende, que descoloca. En el contexto del relato, la epifanía no se produce en el templo, ni ante los sacerdotes, ni dentro del sistema religioso establecido. Ocurre fuera, en los márgenes, ante extranjeros, en un entorno humilde y políticamente irrelevante. Este detalle es crucial. El relato está diciendo algo muy claro. Lo decisivo no sucede donde debería suceder según la lógica religiosa, sino donde nadie lo espera. Y eso convierte la Epifanía en un acontecimiento profundamente subversivo. Durante siglos, la tradición transformó la Epifanía en una fiesta de luz, universalidad y armonía. Y aunque esa lectura no es falsa desde un punto de vista simbólico, sí es incompleta, porque elimina el conflicto, el riesgo y la ruptura que el texto original contiene. La Epifanía no confirma el orden existente, lo cuestiona, no refuerza el poder religioso, lo deja al margen, no legitima a Jerusalén como centro exclusivo de la revelación.
Al contrario, muestra que Jerusalén puede ser el lugar donde la revelación pasa y no es reconocida. Desde una lectura histórica, esto resulta profundamente incómodo. El relato sitúa a la capital religiosa y política en un papel pasivo, incluso ciego. Sabe lo que dicen las escrituras, pero no actúa. Conoce la profecía, pero no se mueve. Mientras tanto, los magos, sin pertenecer al sistema, reconocen y reaccionan. Aquí la epifanía funciona como una grieta en el relato tradicional del poder religioso. Muestra que saber no es lo mismo que ver y que pertenecer no garantiza comprensión. Esta distinción es explosiva en cualquier contexto religioso porque pone en cuestión la autoridad basada únicamente en la custodia del saber. La epifanía también rompe con la idea de que la revelación es progresiva, ordenada y controlable. No sigue un protocolo, no respeta jerarquías, no avisa, simplemente ocurre. Y cuando ocurre deja a muchos fuera. Esto explica por qué la Epifanía fue reinterpretada con tanto cuidado a lo largo de los siglos. Una revelación que no pasa por el sistema es difícil de gestionar. Por eso se la envuelve en símbolos bellos, se la celebra con liturgia, se la convierte en fiesta. Todo eso ayuda a integrarla, pero también a neutralizarla. Sin embargo, el texto original sigue ahí. Recordando que la Epifanía fue, ante todo, una ruptura con la idea de exclusividad religiosa. El mensaje no es que todos estén invitados, sino algo más inquietante, que los primeros invitados no eran los esperados. Además, la Epifanía introduce una tensión temporal. No es un acontecimiento que se cierra en sí mismo, abre una historia conflictiva. A partir de ella viene la persecución, la huida, el silencio. No hay triunfo inmediato. Hay peligro. Esto rompe con otra idea muy extendida, que la revelación trae paz inmediata. En este relato trae todo lo contrario, trae inquietud, miedo y violencia, y eso obliga a replantear qué entendemos por manifestación divina. Desde esta perspectiva, la Epifanía no es un final feliz, sino un punto de inflexión. Marca el momento en que el poder empieza a sentirse amenazado y reacciona. El niño revelado es, al mismo tiempo, el niño perseguido. Este detalle vuelve a situar el relato en un terreno profundamente adulto. No hay idealización, no hay protección mágica, hay consecuencias. Y esas consecuencias se derivan directamente del hecho de que algo se ha manifestado fuera del control del sistema. La Epifanía, entonces, no es solo una escena del pasado, es una pregunta permanente, una pregunta incómoda que atraviesa toda la historia religiosa. ¿Qué ocurre cuando lo verdadero aparece donde no debería aparecer? La respuesta histórica es clara. El sistema intenta absorberlo, reinterpretarlo o neutralizarlo, y cuando no puede, lo persigue. El relato de los Reyes Magos contiene ya en germen esa dinámica que se repetirá una y otra vez. Por eso la Epifanía no puede reducirse a una fiesta infantil. Es un acontecimiento que cuestiona estructuras, jerarquías y seguridades. Una revelación que no se deja domesticar sin perder su sentido. Y esa tensión no termina con los magos. Continúa en la historia posterior del cristianismo, en la forma en que se construyen tradiciones, se legitiman poderes y se reinterpretan relatos incómodos, porque una epifanía que no rompe nada probablemente no sea una epifanía. Uno de los detalles más sorprendentes y menos conocidos relacionados con los Reyes Magos es este. La Basílica de Belén se salvó de la destrucción gracias a una tradición persa ligada precisamente a los magos. Y este hecho, documentado en fuentes históricas, añade una capa inesperada al relato. En el año 614, durante la invasión persa de Palestina, numerosos templos y edificios cristianos fueron destruidos. Fue una campaña dura, violenta, sin demasiadas concesiones. Sin embargo, la Basílica de la Natividad en Belén quedó intacta. La razón, según varias crónicas, los soldados persas reconocieron en su interior imágenes de los magos vestidos con atuendos orientales similares a los suyos y decidieron respetarla. Este episodio es fascinante porque conecta el relato evangélico con una memoria cultural que sobrevivió siglos más allá del texto bíblico.
Para los persas, los magos no eran figuras decorativas ni personajes folclóricos. Eran parte de su propia tradición. Eran sabios, sacerdotes, intérpretes del orden cósmico. Verlos representados en un lugar sagrado cristiano generó reconocimiento, no rechazo. Aquí ocurre algo profundamente revelador. Una historia que había sido reinterpretada, suavizada y cristianizada en Occidente, conservó en Oriente un significado distinto. Los magos no eran reyes buenos de una escena navideña, sino figuras respetables de la tradición persa. Y ese respeto tuvo consecuencias muy concretas. Desde una lectura histórica, este hecho muestra hasta qué punto el relato de los Reyes Magos funcionó como un puente cultural entre mundos distintos. Mientras en Occidente se domesticaba el episodio, en Oriente seguía teniendo resonancias profundas, vinculadas a identidad, memoria y saber antiguo. La Basílica de Belén se convierte así en un símbolo inesperado de continuidad, no solo del cristianismo, sino de una conexión más antigua entre tradiciones. El respeto persa no nace de la fe cristiana, sino del reconocimiento de algo familiar, los magos como parte de su propio legado espiritual. Este detalle también cuestiona una idea muy extendida, que el cristianismo se impuso siempre por confrontación directa. En este caso concreto, la supervivencia de uno de sus lugares más sagrados se debió al reconocimiento de elementos compartidos, no a la imposición. La escena es casi irónica. Una tradición cristiana que había olvidado el carácter oriental y peligroso de los magos fue salvada por quienes nunca olvidaron quiénes eran realmente. El relato, reinterpretado durante siglos, vuelve a mostrar su raíz original en el momento más inesperado. Este episodio también refuerza una idea clave del video. Los relatos no viven solo en los textos, viven en la memoria colectiva. Y esa memoria puede tener efectos muy reales incluso siglos después. En este caso salvó un edificio, pero podría haber salvado algo más. Una conexión entre culturas que rara vez se reconoce. Desde una perspectiva crítica, el respeto persa pone en evidencia cómo cada cultura leyó el relato según sus propias claves. Para unos, era un episodio teológico, para otros un reconocimiento de su propia tradición de sabiduría. Y ambas lecturas coexistieron durante siglos. Este hecho también desmonta la idea de que los Reyes Magos fueron una invención tardía, sin impacto real. Puede que el relato se haya transformado, pero su núcleo simbólico fue lo suficientemente potente como para generar reconocimiento intercultural incluso en contextos de guerra. La Basílica de Belén entonces no es solo un lugar de nacimiento, es un lugar de memoria cruzada. Un punto donde Oriente y Occidente se reconocieron, aunque fuera brevemente, a través de una historia compartida. Este episodio nos obliga a replantear el alcance real del relato de los Reyes Magos. No fue solo una narración religiosa, sino un elemento cultural capaz de atravesar fronteras, lenguas y conflictos. Y eso no ocurre con historias inocuas. El respeto persa también sugiere algo más profundo, que los magos, en su versión original, eran figuras con peso real en el imaginario oriental. No personajes inventados para adornar un nacimiento, sino representantes de un saber antiguo que incluso siglos después seguía siendo reconocido. Este detalle refuerza la idea de que el relato fue desde el principio más complejo y más arriesgado de lo que la tradición posterior quiso admitir, y que, al suavizarlo, se perdió parte de su fuerza original. La historia de la Basílica de Belén es una prueba silenciosa de ello, un recordatorio de que los relatos no solo se cuentan, actúan, dejan huellas, generan consecuencias, y a veces salvan lo que parecía condenado. Y a partir de aquí el relato entra en su última fase de transformación, el momento en que la Edad Media toma esta historia incómoda y la convierte definitivamente en leyenda. Cuando la Edad Media pone sus manos sobre la historia de los Reyes Magos, el relato deja de ser incómodo y ambiguo para convertirse en epopeya sagrada. Y este cambio no es inocente. A partir de ese momento, los magos ya no son figuras peligrosas ni extranjeras, sino protagonistas de una leyenda perfectamente integrada en el imaginario cristiano europeo.
El primer gran giro medieval es la obsesión por las reliquias. En un mundo donde lo sagrado debía tocarse, verse y poseerse, no bastaba con un relato evangélico breve y lleno de silencios. Era necesario materializarlo. Y así comienza la tradición que afirma que los restos de los Reyes Magos fueron localizados, trasladados y venerados. Según la leyenda, las reliquias de los magos habrían sido llevadas primero a Constantinopla y más tarde a Milán, hasta que en el siglo XII fueron trasladadas a Colonia. Allí se construyó uno de los relicarios más impresionantes de la cristiandad medieval, un gran santuario de oro y piedras preciosas que convertía a los magos en figuras centrales de peregrinación. Desde un punto de vista histórico no existe ninguna prueba sólida de que esos restos pertenezcan realmente a los personajes del relato evangélico, pero eso en la mentalidad medieval era secundario. Lo importante no era la veracidad histórica, sino el valor simbólico y político de la reliquia. Poseer los restos de los Reyes Magos otorgaba prestigio, legitimidad y poder espiritual. Convertía a una ciudad en centro de peregrinación, atraía riquezas y reforzaba la autoridad religiosa local. Los magos, que en el texto original eran figuras marginales, se transforman así en garantes del orden cristiano medieval. Este proceso revela algo fundamental. La Edad Media no toleraba bien las historias abiertas. Necesitaba cerrarlas, concretarlas, territorializarlas. Los magos ya no podían ser viajeros indefinidos que venían de Oriente y desaparecían en silencio. Debían tener tumbas, reliquias, recorridos precisos. Así nacen las grandes leyendas sobre sus viajes posteriores, su bautismo por el apóstol Tomás, su conversión explícita al cristianismo y su muerte como santos venerables. Nada de esto aparece en los textos más antiguos. Todo es añadido. Todo responde a una necesidad de coherencia y control. La historia se vuelve lineal, ordenada, edificante. Los magos ya no inquietan, confirman, ya no representan un saber exterior peligroso. Se convierten en pilares del relato cristiano universal. Desde una lectura crítica, este proceso tiene un efecto claro. El mensaje original se invierte. Lo que en el Evangelio era una revelación que ocurre fuera del sistema, se transforma en una historia que refuerza el sistema. Los magos dejan de cuestionar la autoridad y pasan a legitimarla. Este fenómeno no es exclusivo de los Reyes Magos. Ocurre con muchos relatos cristianos primitivos. La Edad Media toma historias cargadas de tensión y las convierte en narraciones estables, aptas para el culto, la catequesis y la organización social. Las reliquias juegan aquí un papel decisivo. Funcionan como anclajes físicos del relato. Hacen que una historia móvil se vuelva estática, que un viaje se convierta en un lugar, que una experiencia simbólica se transforme en objeto de veneración. En el caso de los Reyes Magos, este anclaje fue especialmente potente. De viajeros incómodos pasaron a ser santos patronos de ciudades, reinos y catedrales. El relato dejó de hablar de búsqueda y pasó a hablar de posesión. Este cambio explica por qué a partir de la Edad Media los Reyes Magos se convierten en figuras tan populares. Ya no asustan, ya no cuestionan, se integran perfectamente en una cristiandad que necesita símbolos de orden, jerarquía y universalidad. Pero este éxito tiene un precio. El relato pierde su carácter provocador. La crítica implícita al poder religioso se diluye. La tensión entre saber extranjero y sistema se neutraliza. Todo queda armonizado. La Edad Media no inventa a los Reyes Magos, pero los reescribe profundamente. Los convierte en lo que el sistema necesita que sean. Y lo hace con tanta eficacia que esa versión termina eclipsando por completo al relato original. Por eso hoy resulta tan difícil leer el episodio sin la capa medieval encima. Vemos coronas donde no las había, tumbas donde solo había silencio, certezas donde había preguntas. Las reliquias, los viajes legendarios y las historias edificantes no son falsificaciones deliberadas. Son el resultado de una necesidad histórica, domesticar lo inquietante y convertirlo en fundamento. Y sin embargo, bajo todas esas capas, el texto original sigue ahí. Breve, incómodo, extraño, recordándonos que los Reyes Magos no nacieron como santos medievales, sino como viajeros peligrosos que supieron marcharse a tiempo. Y esa transformación medieval prepara el último paso,
el momento en que la historia deja de ser inquietante incluso para los adultos y pasa a convertirse en un relato pensado sobre todo para niños. El último gran cambio en la historia de los Reyes Magos es también el más radical. Pasaron de ser figuras peligrosas y subversivas a convertirse en personajes infantiles, casi inofensivos. Y este proceso no ocurrió de golpe, sino lentamente, a medida que la sociedad necesitó una versión cada vez más amable del relato. Después de la Edad Media, cuando los magos ya habían sido integrados como santos venerables y custodios de reliquias, el paso siguiente fue inevitable: adaptarlos al imaginario popular. La historia dejó de ser transmitida como un episodio cargado de tensión política y religiosa y empezó a contarse como un relato pensado para emocionar, no para incomodar. En este punto, los Reyes Magos pierden casi todo lo que los hacía inquietantes. Ya no son astrólogos orientales con conocimientos prohibidos, ya no son extranjeros portadores de un saber incómodo, ya no son una amenaza indirecta para el poder, se transforman en figuras bondadosas, sonrientes, casi mágicas, cuyo único propósito es traer regalos. Este cambio responde a una necesidad cultural muy concreta. A medida que el cristianismo se convierte en tradición heredada y no en experiencia de ruptura, sus relatos fundacionales deben adaptarse a la transmisión familiar. La historia se simplifica para que pueda ser contada a los niños sin generar preguntas incómodas. El resultado es una versión completamente edulcorada del episodio. Desaparecen Herodes y su violencia, desaparece la huida a Egipto, desaparece el miedo, desaparece la tensión política. Solo quedan la estrella, los camellos, los regalos y la escena amable del encuentro. Desde un punto de vista crítico, este proceso no es una traición consciente al texto, sino una transformación cultural. Las sociedades tienden a suavizar los relatos que ya no quieren cuestionar. Lo que en su origen fue una historia peligrosa se convierte en tradición tranquilizadora. El problema es que, al hacer esto, se pierde el sentido original del relato. Los Reyes Magos dejan de representar la búsqueda arriesgada de lo desconocido y pasan a ser simples repartidores de ilusión. La historia deja de hablar de poder y se convierte en entretenimiento. Este fenómeno alcanza su punto culminante cuando los Reyes Magos se integran en celebraciones populares, cabalgatas, canciones y rituales festivos. En ese momento, el relato queda completamente desligado de su contexto histórico. Ya no se recuerda que su llegada puso en peligro la vida de un niño, solo se recuerda que trajeron regalos. La figura del niño también cambia. Ya no es el niño perseguido por el poder, sino el centro de una escena de ternura. El conflicto desaparece. La historia se congela en un instante bonito y eterno sin consecuencias. Desde la perspectiva de Salvador Freixedo, este proceso es profundamente revelador, no porque sea incorrecto celebrar, sino porque muestra cómo las tradiciones neutralizan aquello que podría hacer pensar. Cuando una historia deja de incomodar, deja también de transformar. La infantilización de los Reyes Magos no es un accidente, es la fase final de un proceso de domesticación. Lo que empezó como un relato que cuestionaba al sistema termina convertido en una pieza del propio sistema, útil para reforzar valores aceptables y mantener el orden cultural. Sin embargo, algo curioso ocurre incluso en esta versión infantil. Aunque todo se haya suavizado, el relato sigue conservando rastros de su origen inquietante. Siguen siendo extranjeros, siguen venir de lejos, siguen guiados por una señal extraña. Siguen marchándose en silencio. Estos restos muestran que el texto original nunca pudo ser borrado del todo, solo cubierto. Bajo la capa infantil sigue latiendo una historia adulta, dura, incómoda, que habla de poder, miedo y búsqueda. La versión infantil funciona, pero al precio de vaciar el relato de su fuerza crítica. Los Reyes Magos dejan de ser una pregunta y se convierten en una costumbre. Y cuando una historia se convierte solo en costumbre, deja de interpelar. Esto explica por qué, cuando uno vuelve al texto original con mirada adulta, el choque es tan grande. Lo que parecía una historia inocente resulta ser un relato profundamente político y religioso, que ha sido cuidadosamente desactivado con el paso del tiempo. La infantilización no destruye el relato, pero lo pone a dormir. Lo convierte en algo que se acepta sin pensar.
y esa es quizá la forma más eficaz de neutralizar cualquier historia peligrosa. Pero el relato no termina aquí, porque incluso domesticada, incluso infantilizada, la historia de los Reyes Magos sigue cumpliendo una función que explica por qué nunca desapareció del todo. Y esa función tiene que ver con algo muy profundo, la necesidad humana de creer que la verdad puede venir de fuera. Y eso nos lleva directamente a la siguiente sección. Hay una pregunta que atraviesa toda esta historia y que resulta imposible ignorar. ¿Por qué el relato de los Reyes Magos no desapareció cuando tantos otros relatos antiguos se perdieron, se olvidaron o quedaron relegados a notas marginales? La respuesta no está en la tradición navideña ni en la costumbre popular, sino en algo mucho más profundo. Este relato sobrevivió porque cumple una función simbólica que pocas historias cumplen tan bien. Explica una tensión humana universal. No habla solo de un acontecimiento religioso concreto, sino de la experiencia de buscar sentido fuera de los lugares establecidos. Y esa experiencia es tan antigua como la humanidad misma. Desde su forma más primitiva, el relato de los Reyes Magos contiene una idea poderosa. La verdad no siempre nace en casa, a veces viene de lejos, a veces llega desde fuera del sistema, desde culturas distintas, desde lenguajes que no controlamos. Y esa idea, aunque incómoda, resulta profundamente atractiva. Las sociedades pueden domesticar esta idea, suavizarla, infantilizarla, pero no pueden eliminarla del todo, porque responde a una intuición muy profunda. Lo que creemos definitivo rara vez lo es. Siempre existe la posibilidad de que algo esencial se nos esté escapando. El relato también sobrevive porque plantea una forma particular de relación con lo sagrado. No presenta a personas elegidas por pertenencia, sino por búsqueda. Los magos no llegan por herencia, ni por obligación, ni por tradición. Llegan porque interpretan algo y se mueven. Esa dinámica interpretar y moverse es tremendamente humana. Muchas tradiciones religiosas se construyen sobre la estabilidad, la repetición y la pertenencia. El relato de los Reyes Magos introduce una grieta en ese esquema. Muestra que el movimiento, la duda y el riesgo también forman parte de la experiencia espiritual. Y eso explica por qué la historia resiste incluso cuando se intenta neutralizarla. Otro motivo de su supervivencia es su ambigüedad. El relato nunca lo explica todo. No cierra las preguntas, no dice exactamente quiénes eran los magos, ni de dónde venían, ni qué pasó con ellos después. Ese vacío invita a reinterpretar, a imaginar, a proyectar. Las historias cerradas mueren, las abiertas se transforman. Cada época ha leído a los Reyes Magos según sus propias necesidades. La iglesia primitiva vio en ellos la universalidad del mensaje. La Edad Media los convirtió en reyes y santos para reforzar el orden cristiano. La modernidad los transformó en figuras infantiles para preservar la tradición sin conflicto. Y aún así, el núcleo del relato siguió intacto. Ese núcleo es simple y perturbador. Los de fuera reconocen antes que los de dentro. Esta idea atraviesa culturas, religiones e ideologías. No habla solo de fe, sino de poder, de identidad y de resistencia al cambio. El relato también sobrevive porque introduce una crítica silenciosa al poder sin necesidad de discursos. No acusa directamente, no denuncia, simplemente muestra cómo el poder reacciona con miedo ante lo que no controla. Y esa dinámica sigue siendo reconocible hoy. Además, la historia de los Reyes Magos tiene algo que muchas narraciones religiosas no tienen. No termina con una victoria clara, no hay triunfo inmediato, no hay recompensa visible. Los magos se marchan en silencio. El niño huye. El poder sigue en pie. Esta falta de cierre refuerza su realismo y su profundidad. Las historias demasiado triunfalistas envejecen mal. Las historias que dejan heridas abiertas siguen hablando a nuevas generaciones. Y el relato de los Reyes Magos está lleno de heridas, persecución, huida, silencio, peligro. Incluso en su versión más infantil, la historia conserva rastros de inquietud. Los magos vienen de lejos, siguen una señal extraña, se van sin despedirse. Hay algo que no encaja del todo, y esa incomodidad mínima es suficiente para que el relato no se disuelva por completo en la costumbre.
Desde una lectura histórica crítica se puede decir que los Reyes Magos sobrevivieron porque representan una figura esencial, el buscador que no pertenece, el que no tiene autoridad, pero tampoco está atado a ella. Esa figura reaparece una y otra vez en la historia humana. Por eso el relato no desaparece, aunque se intente reducirlo a tradición festiva, porque sigue diciendo algo que no queremos escuchar del todo, pero que tampoco podemos olvidar, que la verdad no siempre coincide con lo establecido y que reconocerla puede implicar cambiar de camino. Esta idea es demasiado poderosa para ser eliminada. Puede ser disimulada, reinterpretada, suavizada, pero no borrada. Y eso explica por qué incluso hoy seguimos contando la historia de unos personajes de los que no sabemos casi nada, pero que siguen resultando extrañamente necesarios. El relato de los Reyes Magos sobrevive porque habla de nosotros, de nuestra tendencia a buscar seguridad en sistemas cerrados y al mismo tiempo de nuestra intuición de que algo importante puede estar ocurriendo fuera de ellos. Y mientras esa tensión exista, la historia seguirá viva. Y eso nos lleva directamente al último tramo del video. ¿Qué hacemos hoy con este relato y qué nos obliga a preguntarnos, más allá de la tradición? La pregunta final no es qué significaron los Reyes Magos hace 2000 años, sino qué nos dicen hoy, en un mundo que sigue funcionando con las mismas lógicas de poder, pertenencia y control, aunque con otros nombres. Y cuando se lee el relato con atención, el paralelismo resulta inquietante. La historia de los Reyes Magos nos habla, ante todo, de cómo reaccionamos cuando algo importante no surge desde donde esperamos. El sistema religioso del siglo I tenía textos, normas, jerarquías y autoridad. Y aún así, no fue capaz de reconocer lo que estaba ocurriendo. Los magos, en cambio, sin pertenecer al sistema, percibieron algo y actuaron. Esta dinámica sigue viva. Hoy seguimos confiando en estructuras, expertos, instituciones y discursos oficiales para que nos digan dónde mirar. Y cuando algo significativo aparece fuera de esos marcos, la reacción suele ser la misma que entonces: desconfianza, miedo o intento de neutralización. El relato también nos habla del peligro de confundir estabilidad con verdad. El sistema de Jerusalén era estable, coherente y bien organizado, pero esa misma estabilidad lo volvió incapaz de moverse. Los magos, al no tener nada que perder dentro del sistema, pudieron arriesgarse. Esta es una de las lecciones más incómodas del relato. A veces, pertenecer demasiado impide ver, no por mala fe, sino por inercia. Cuando una identidad se construye alrededor de certezas cerradas, cualquier novedad se vive como amenaza. La historia también nos interpela sobre nuestra relación con el poder. Los magos cometen un error al acudir a Herodes, creyendo que el poder es un canal válido para la verdad. Aprenden, a costa de riesgo, que no lo es, y deciden no volver por ese camino. Hoy seguimos cometiendo ese mismo error. Buscamos legitimación en el poder, en la aprobación institucional, en el reconocimiento oficial, y muchas veces olvidamos que el poder no está diseñado para proteger lo nuevo, sino para conservar lo existente. El cambio de camino de los magos sigue siendo una imagen potentísima. No es una revolución abierta, no es un enfrentamiento directo, es una retirada consciente, una negativa a colaborar, una forma de resistencia silenciosa que sigue siendo profundamente actual. El relato también cuestiona nuestra obsesión por las respuestas claras. Los Reyes Magos no reciben una explicación completa. No se les dice quién es exactamente el niño ni qué ocurrirá después. Reconocen algo y actúan sin garantías. Eso hoy nos incomoda enormemente. Vivimos en una cultura que exige certezas, pruebas, seguridad absoluta. Pero la historia de los Reyes Magos plantea algo muy distinto. A veces lo importante no se entiende del todo, pero se reconoce. Y reconocer no siempre significa comprender racionalmente, sino asumir una responsabilidad. Otra cuestión profundamente actual es la del conocimiento legítimo. Los magos representan un saber no autorizado, no certificado por la institución, y aún así ese saber resulta eficaz.
Esto nos obliga a preguntarnos qué tipos de conocimiento deslegitimamos hoy simplemente porque no encajan en nuestros marcos aceptados. El relato no glorifica la ignorancia ni desprecia el saber, critica el saber que se encierra en sí mismo. El problema no es conocer, sino creer que conocer equivale a poseer la verdad. En este sentido, la historia de los Reyes Magos funciona como un espejo incómodo. Nos muestra cómo reaccionamos cuando alguien de fuera ve algo que nosotros no vemos. Y cómo tendemos a defender el sistema antes que a preguntarnos si el sistema puede estar fallando. También nos habla del coste de reconocer algo verdadero. Para los magos, reconocer implicó moverse, arriesgarse, equivocarse, corregir el camino y marcharse en silencio. No obtuvieron poder, ni prestigio, ni seguridad. Solo la certeza de haber actuado conforme a lo que habían reconocido. Esta es quizá la parte más difícil de aceptar hoy. Reconocer algo verdadero no garantiza beneficio personal. A veces solo garantiza coherencia interior. Y eso, en una cultura orientada al éxito y al reconocimiento externo, resulta casi incomprensible. El relato de los Reyes Magos no ofrece un modelo cómodo. No dice haz esto y todo saldrá bien. Dice algo mucho más exigente. Busca, interpreta, actúa y acepta las consecuencias. Por eso esta historia sigue viva, porque no promete tranquilidad, sino lucidez. No ofrece seguridad, sino discernimiento. Y esas cualidades siguen siendo necesarias en cualquier época. Hoy, como entonces, seguimos enfrentándonos a la misma pregunta. ¿Estamos dispuestos a reconocer algo verdadero si aparece fuera de nuestros esquemas, aunque eso nos obligue a cambiar de camino? Esa pregunta no pertenece al pasado, nos acompaña ahora mismo. Y mientras siga sin una respuesta fácil, la historia de los Reyes Magos seguirá teniendo algo que decirnos. Y con esto solo queda cerrar el recorrido y volver al punto inicial. ¿Qué hacemos con todo esto una vez que dejamos de mirar la historia como un cuento? Al terminar este recorrido, queda claro que la historia de los Reyes Magos no es un simple relato navideño ni una tradición inocente que haya sobrevivido por costumbre. Es una narración incómoda, cargada de tensiones históricas, religiosas y humanas, que fue transformada una y otra vez precisamente porque resultaba difícil de asumir tal como nació. Cuando se vuelve al texto original, sin las capas de leyenda, reliquias, coronas y celebraciones infantiles, lo que aparece no es una escena amable, sino una historia de riesgo. Unos extranjeros interpretan una señal, se ponen en camino, entran en contacto con el poder, provocan una reacción violenta y al final deben marcharse en silencio para no convertirse en cómplices. No hay triunfo, no hay recompensa visible, no hay cierre cómodo. Este detalle es fundamental. La historia de los Reyes Magos no promete seguridad, promete lucidez, no garantiza que buscar tenga un final feliz, pero sí deja claro que no buscar tiene consecuencias. El sistema que se queda quieto, aún teniendo los textos, no reconoce nada. Los que se mueven, aún equivocándose, son los únicos que ven algo. A lo largo del video hemos visto cómo este relato fue reinterpretado para hacerlo soportable. Se les dio número, nombres, coronas y un destino glorioso. Se les convirtió en reyes, en santos, en figuras infantiles. Todo ese proceso no es casual. Es la forma que tienen las tradiciones de neutralizar aquello que podría seguir incomodando. Pero, incluso después de todos esos cambios, el núcleo del relato permanece intacto. Sigue diciendo que la verdad no siempre aparece donde se la espera, que puede surgir fuera del sistema, fuera del centro, fuera de las categorías aceptadas, y que cuando eso ocurre, el poder rara vez reacciona con apertura. Esta es una lección que no pertenece solo al ámbito religioso. Se repite en la política, en la cultura, en la ciencia y en la vida personal. Las ideas nuevas, las intuiciones incómodas y los cambios profundos casi nunca nacen en el lugar donde todo está organizado para que nada cambie. Los Reyes Magos, leídos desde esta perspectiva, no son modelos morales ni figuras para imitar sin más, son símbolos de algo mucho más humano. La disposición a moverse cuando algo no encaja, incluso sin garantías. Representan la incomodidad del que busca sin pertenecer del todo. También representan el error, y eso es importante.
Se equivocan al acudir al poder, confían en el lugar equivocado y pagan ese error con peligro real. El relato no los idealiza, los muestra aprendiendo, corrigiendo el camino. Y esa corrección es quizá el gesto más valioso de toda la historia. Porque reconocer un error y cambiar de ruta implica renunciar a la lógica dominante, implica aceptar que no todo camino correcto pasa por el centro, por la autoridad o por la aprobación. Implica asumir responsabilidad personal. La historia no nos dice qué debemos creer. No nos pide que aceptemos dogmas ni versiones oficiales. Nos plantea una pregunta mucho más exigente. ¿Qué hacemos cuando reconocemos algo que no encaja con lo establecido? ¿Lo ignoramos? ¿Lo entregamos al poder para que lo gestione? ¿O cambiamos de camino aunque eso nos deje sin respaldo? Por eso este relato ha sobrevivido durante siglos, incluso cuando se intentó suavizarlo, porque no ofrece respuestas fáciles. Ofrece una tensión que sigue viva. Y mientras esa tensión exista en la experiencia humana, la historia seguirá teniendo sentido. Mirados así, los Reyes Magos no son el final de una historia, sino el principio de una pregunta que no se responde con celebraciones ni tradiciones heredadas, sino con discernimiento personal. Tal vez esa sea la razón última por la que este relato sigue incomodando cuando se lee con atención, porque nos obliga a admitir que la verdad no siempre viene acompañada de seguridad, ni de reconocimiento, ni de aplauso. A veces viene sola, y reconocerla implica marcharse sin hacer ruido. Si este vídeo te ha ayudado a mirar la historia de los Reyes Magos desde un ángulo más adulto, más crítico y más honesto, te invito a que te suscribas al canal y le des like. Eso ayuda a que este tipo de contenidos que no buscan convencer sino hacer pensar sigan teniendo espacio. Gracias por llegar hasta el final y sobre todo gracias por atreverte a mirar más allá del cuento.